Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de la reseña histórica. Hice un power para esto, por eso que quede grabado sería interesante para que ustedes puedan ir marcando, ¿no?, los pasos y las formas, que mayormente como sería un encuadre de una reseña histórica. ¿Qué fecha le puse de entrega? Creo que 23 le puso. Estírelo un Vamos a poquito. poner una semana más. Bien. ¿Está? ¿Qué le ponemos? ¿30? ¿Al 30? Y al 30. Bueno, vamos a compartir. Bueno, la reseña histórica, mis queridos estudiantes, mayormente algunos autores que hacen reseña histórica le colocan una cita textual o directa, que puede estar o no, ¿sí? Una cita en que encabeza un poco el espíritu o una afirmación que ustedes creen que resume bastante todo el contenido o hace una especie de síntesis con respecto a todo el contenido del texto. Nombre y apellido del autor de la reseña, en el caso nuestro, el señor Legoff. El texto, digamos, el título del texto, entonces yo voy a colocar en el autor nos presenta tal título, a qué investigación corresponde, si hay una investigación, ¿no? En la historiografía, ¿qué posición está el autor? ¿Me siguen todos? Me preguntan cualquier cosa. Digo, viene de los anales, comenzó con la historia social, pero terminó siendo con la historia cultural. ¿Sí? Bueno, trabajo por supuesto de su país, la universidad. Para él, ¿cuál es el tema de preocupación? ¿Qué era lo que le preocupa, no? El enfoque histórico, si es político, económico, social, cultural, geográfico. Luis, Sí. ¿puede volver a la página anterior? Porque estoy copiando, si no, no. Ahí. ¿Quieren que le suba este power? Bueno, yo te lo subo, así Sí, no sí, copiamos. mejor así. Bueno, Sí, así profe. usted tampoco se pierde ¿Eh? mientras copiamos. Bueno, sí, si no, no presta atención, está copiando. Se lo subo. Por favor. Este sale un precio interesante, porque tener un power de la reseña histórica no Eso es es lo de barato. menos, por eso no hay problema. Bueno, no es barato. No, Bueno, no hay problema. ah, bueno, tema de preocupación, el enfoque histórico. ¿Cuál es el enfoque? El tipo de estudio, ¿no? ¿Qué tipo de estudio? Cuando decimos tipo de estudio es de qué manera aborda a cada uno de los temas, ¿no? Si es un estudio exploratorio, es un estudio descriptivo, es un estudio explicativo, es un estudio argumentativo, es un estudio de investigación. ¿Estamos hasta acá? Tema de preocupación, ¿qué sería ahí? Ah, bueno, ¿qué quiere que se lo diga? ¿Qué es lo que le está preocupando al autor? ¿Por qué? Ah, está Digamos. bien, está bien. No, no, como siempre hay alguna trampa, por eso le pregunto, digo, por ahí. Sí, las trampas son, si no hay trampa, no Claro, cazamos nada. ¿Vio? Esto es así. La presa se puede escapar si no hay trampa. siempre. Bueno, la contextualización. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que utilizar? El eje temporal y el eje espacial. Y ubicarlo en qué proceso histórico está haciendo su trabajo. ¿Sí? ¿En qué proceso histórico está señalando el autor? O sea, es el contexto de la temática de la reseña, no del tiempo en el que escribe el autor. No. El trabajo en sí está ubicado en un proceso histórico. ¿Listo, profe? ¿Sí?
El punto C es el estado de la cuestión. Mayormente el estado de la cuestión habría que ver, en este caso no está muy presente. ¿Qué es el estado de la cuestión? Es lo que se viene trabajando con respecto a esta investigación, ¿no? Todos los trabajos que están relacionados, vinculados con este tema, ¿sí? El estado en que se encuentra investigado un interrogante, un problema, ¿sí? Si hay hipótesis de otros autores, corresponde a ese, ¿no? Porque a esto va llevando a un debate, a ciertas terminologías, a ciertos aspectos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? No. Pero el estado de cuestión, ¿cómo hay que...? No, el estado de la cuestión ustedes no lo hagan, yo lo puse acá. Ah, bueno, entonces, Porque ustedes no tienen todo, digamos, lo claro. que... ¿Sí? ¿Estamos? Vamos al otro, el D. La obra del autor, yo puse punto suspensivo para que ustedes después, si quieren, lo pueden completar. La obra del autor, algunos argumentos del libro. ¿Qué es lo que trata de proponer o demostrar el autor? Se preocupa por explicar, explicitar. ¿Cuáles son los conceptos utilizados? Aclara que yo puse acá, por ejemplo, por política, por economía, por usura. ¿Está? Algunos conceptos que se están abordando desde el autor. ¿Sí? Lo mismo sucede con otros términos que puede utilizar el autor, que son parte de la historiografía, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? El trabajo se propone una introducción donde se plantean cuáles son los objetivos que se llevan adelante, digamos, qué es lo que se propone en la introducción de su trabajo. Porque ahora entramos ya al texto, al desarrollo mismo. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? Las opciones teóricas que él utiliza y los aspectos metodológicos de las diversas fuentes. ¿Sí? ¿Qué fuentes utiliza Legoff para llevar adelante su trabajo? Si el trabajo que va a proponer el autor tiene alguna relación con otro trabajo análogo o tiene alguna influencia de otras corrientes historiográficas, ¿no? En cuanto a las fuentes trabajadas, habría que ver si son archivos policial, judicial, memoria, relatos de viajero, autografías, censos, periódicos, etc. ¿Estamos? Bueno, ya entramos a los capítulos. ¿Cómo están ordenados los capítulos? Si cronológicamente, por variables, por aspectos, por indicadores, por escala geográfica. ¿Y cuál es su conclusión? ¿Y cuál es la principal tesis de la obra en cuestión? O sea, esa obra tiene todo un peso, ¿no? Dentro del ámbito académico. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Seguro? Profe. Bueno, ¿qué pasa en el primer capítulo? Yo puse, se reconstruye el contexto, descripción. Ustedes esto lo van a ir enlazando de acuerdo cuando van leyendo el texto. No es muy largo, es cortito. Yo puse reconstruye, pero puede ser otra cosa que suceda en el primer capítulo, ¿sí? A diferencia con la introducción. El segundo capítulo, ¿sí? Mayormente qué es lo que busca, si hay un ejemplo, hay una reformulación. El tercer capítulo que realiza, el cuarto capítulo siguiente. Y luego viene un apartado interesante que a mí me parece que es muy importante, que es el mayor mérito del texto para ustedes, ¿en qué consiste? Si es describir, explicar, argumentar, con respecto y relacionado al conflicto o al problema. Mayormente, ¿cuál es la conclusión que llega el autor y para ustedes que es importante cerrar la obra, ¿no? Yo acá puse los últimos años por los temas históricos. Bueno, esto
tómelo con pinza, no es tan... Pero el último párrafo sí es interesante y es importante que el mayor mérito del libro, en fin, puede decirse, y ustedes hacen una síntesis de los protagonistas, tanto individuales o colectivos. La conclusión puede terminar con una reflexión del autor o con una reflexión misma de ustedes. Profe, tengo una duda con los capítulos. Sí. ¿Cómo están Hay un ordenados los capítulos? mínimo. ¿Qué orden lógico Claro, tiene? Eso yo lo voy definiendo con el Con el texto texto. o No, con el texto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿hay un mínimo de capítulos o No sé cómo lo tiene organizado el texto. Fíjate. pues bueno, toca leer, listo? Y los capítulos están subidos en subtítulos. Según lo que yo me acuerdo del texto de Lego. A ver. Sí, Sí, ¿no? Están en subtítulos. Bueno, ese orden cronológico, ¿cómo está? Está dado. O sea, lo subimos ahí con el que extrajo Cristian. Está por subtítulo, dice Janina. ¿Ver? Sí. Con capítulo y ese orden como subtítulo. está marcado, ¿no?